Bueno, vamos a continuar ahora con la parte del tobillo, ¿sí? Vamos a comenzar con una de las lesiones más comunes, que es el esguince de tobillo. Muchas veces ha pasado esto, ay, sí, y hemos pisado mal y se nos ha ido el tobillo hacia uno de los lados. Entonces, en esas situaciones suele darse una lesión de los componentes articulares que se van a clasificar de distintas formas según la gravedad. En la primera instancia vamos a tener en cuenta cuál es la localización. La localización de los esguinces principalmente suele ser el tibio tarsiano externo, que es este que muestra acá la figura, en la cual nosotros hemos tenido que el tobillo ha tenido una inclinación en varo, ¿sí? Por lo cual se nos ha ido hacia afuera. Entonces, en esa inclinación ha producido entonces el esguince tibio tarsiano externo. Si se nos va en valgo, perdón, tendríamos un tibio tarsiano interno. Si, por ejemplo, solamente tenemos el deslizamiento del astrágalo sobre el calcáneo hacia adelante o hacia los lados, hablamos de un esguince subastragalino. Y si el astrágalo se desliza anteriormente sobre los maléolos, tanto el interno como el externo, entonces estamos hablando de un esguince anterior. ¿Cómo se van a clasificar? Bueno, hay tres tipos: el benigno, el moderado y el grave. En el caso del benigno, lo único que tenemos son rupturas fibrilares de los ligamentos y una lesión en la cápsula. Por eso se produce una pequeña inflamación que cursa con dolor, ¿sí? Con una impotencia funcional en una primera instancia porque no puede mover el tobillo, pero que con un tratamiento leve, que ya vamos a ver a continuación, estos esguinces suelen tener un buen pronóstico. En el caso del moderado, lo que nosotros vamos a ya tener es una elongación de los ligamentos, principalmente del ligamento capsular, con una ruptura que puede estar acompañada, como en el caso que muestra el dibujo, con una hemartrosis, o sea, colección de sangre en la articulación. O sea que tenemos el proceso inflamatorio, tenemos el dolor, la claudicación de la actividad, pero no tenemos, tenemos un punto agregado que es la ruptura, ¿sí? De vasos sanguíneos. Por eso es que se muestra esta coloración. También vamos a tener alguna ruptura de fascículos ligamentosos, ¿sí? Que eso nos da un poquito más de inestabilidad a ese tobillo. Ya en el caso de los esguinces graves, vamos a tener específicamente ruptura de ligamentos en más del 50% de su estructura y una brecha articular o capsular. Brecha, ¿en qué sentido? Se abre la articulación y también se abre la cápsula, permitiendo una salida mucho más ostentosa del líquido sinovial y de componentes sanguíneos, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá, en estos tres dibujos nos muestran un esguince tipo 1 benigno, en el cual solamente tenemos pequeñas lesiones, como se pueden ver, pero no es de gravedad. Un esguince tipo 2, en la cual tenemos lesiones menores al 50% de la estructura de los ligamentos y una salida de sangre. Y el esguince tipo 3, donde ya tenemos rupturas casi totales o totales de la estructura ligamentaria, que eso me da una inestabilidad muy importante del tobillo. ¿Qué maniobra se suele utilizar? Sobre todo si es un esguince de los más comunes, que fue el tibio tarsiano externo. Se suele utilizar el bostezo, la maniobra del bostezo,
que es específicamente para verificar que el ligamento lateral externo, su fascículo peroneo astragalino, esté indemne o no. En esa acción se lleva el pie hacia adentro y ahí entonces vamos a encontrar el resultado de este bostezo que da positivo. Una amplitud en el espacio articular y también un gran dolor al tacto cuando se le aplica la presión, como se ve en la figura. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos esguinces? Bueno, en la mayoría de los casos de los benignos cursan con el reposo, ¿sí? Y vendaje, que puede ser vendaje funcional o taping. Con eso andan bastante bien. O puede ser un vendaje del común, solamente que le fije el tobillo y que lo mantenga estable. En el caso del moderado, lo que se solía utilizar es yeso de confort, o sea, una estructura en base a vendas de yeso, pero en la mayoría de los casos, últimamente, lo que se usa es el walker, que es esa bota negra, ¿sí? Que se usa comúnmente, se suele alquilar, o también vendajes no elásticos, como el caso del vendaje funcional, vendaje forma yeso, que se llama. En el caso ya de los graves, ya lo que se suele hacer es un tratamiento reparador quirúrgico, ¿sí? Pero principalmente en aquellas personas en la cual el pie sea un elemento fundamental de su acción en la vida diaria. Por ejemplo, en deportistas se usa mucho y en aquellos que tengan actividades de la vida diaria que específicamente necesiten que ese tobillo esté sumamente estable.